Vivan las cooperativas, se unen. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, quien le habla a su secretario general, Gustavo González. Espero que hayan aprovechado el carnaval con las extraordinarias murgas que hay en este país, con esa creatividad que año a año nos satisface verlas realmente, ¿no? Nosotros hoy tenemos una invitada muy particular que yo ya la voy a presentar, pero antes de eso, el próximo lunes 26 de febrero se cumple el 40 aniversario de la histórica recolección de firmas de FUCBAN contra la ley de propiedad horizontal. 330.000 firmas en un día. Uno que ya ha recorrido varios plebiscitos o referéndum también. Bueno, pensar en que en un solo día se pudieron juntar 330.000 firmas fue realmente histórico y heroico, y no solamente de los cooperativistas de vivienda, porque era una coyuntura muy particular donde nosotros sí sabíamos dónde estaba el eje del problema, qué implicaba la ley de propiedad horizontal, que nos pegaba en el centro de actividad fundamental del movimiento, que era la propiedad colectiva, pero quienes firmaron era la gente que estaba en realidad contra la dictadura. FUCBAN en ese momento, integrábamos, como hasta hoy, la intersocial con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, y bueno, todos nos identificaban como opositores a la dictadura. En ese marco es que se logró, con la solidaridad de nuestro pueblo, 330.000 firmas. Bueno, lo vamos a conmemorar este sábado que viene desde las 18:30, y les pido que sean puntuales. Estaremos en el Club Platense conmemorando el 40 aniversario, y además cerraremos con un espectáculo artístico, ya que estamos en carnaval, y además todo tiempo difícil como fue aquel, pero lindo haberlo vivido. Bueno, también se debe conmemorar con alegría. Yo siempre recuerdo estar en Nicaragua y dos compañeros que estuvieron en combate, en la guerrilla, me decían que bueno, que en las trincheras mucho se bailaba y mucho se cantaba también. Entonces, bueno, nosotros este sábado, vuelvo a repetir, 18:30 en el Club Platense, haremos el acto homenaje al 40 aniversario de la recolección de firmas con el cierre de La Gran Muñeca y Gerardo Nieto. O sea que vamos a poder también disfrutar de estos espectáculos artísticos. Bueno, hoy estamos un poco complicados en el estudio porque parece que vamos a tener una nueva tecnología aplicada, digamos, que nos puedan ver los oyentes por streaming. Pero estamos con Mari Méndez, la arquitecta Mari Méndez. Hoy tenemos el placer de invitarla a nuestro programa. ¿Cómo te va, Mari? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre. Ella es arquitecta y además directora del Instituto, ¿no?, de Historia de la Circunstancialmente, por 2 años, soy la directora del Instituto de Historia, a partir de este año. De la Facultad de Arquitectura. Sí. De la Universidad de la República, porque hay otras. UDELAR. Bueno, te invitamos, y quiero decirle a los oyentes, porque fuiste la coordinadora, creo, que corresponde de una investigación muy importante, con un libro que se termina con un libro, Casas Comunes. El nombre ya es muy interesante. Y yo, que tuve la suerte de poderlo leer, puedo decir que es una línea histórica de la vivienda social del Uruguay como pocas veces he visto. Por lo tanto, lo primero es una felicitación. Muchas gracias. Y lo segundo es que nos cuentes por qué esta idea, cómo surgió, cuál era la necesidad. Bueno, primero, yo formé parte de un equipo que dirigimos junto a Santiago Medero, un equipo de profesores en los que está Martín Cajade y Pablo Canén, y también tuvimos un equipo de colaboradoras, voy a nombrarlas porque me parece que importa, claro. María Noel Viana, Belén Espalter, Victoria Veledo, Marcela Hernández, y también el diseño gráfico del libro, que es de José de los Santos, que siempre los objetos que digo también editoriales son importantes, quién diseña, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo que empezamos a pensar por el año 20 más o menos, en el 2020, o sea, un año que
estábamos un poco complicados a nivel de lo que pasaba en el país y también en el mundo, pero para nosotros fue un año como muy, digamos, fermental, en el sentido de que, bueno, yo estaba trabajando en el campo de la vivienda social, y empezamos a conversar con este grupo a ver la posibilidad de hacer un trabajo que recogiera también investigaciones que los otros profesores estaban haciendo. Santiago Medero trabajando con la vivienda, la arquitectura de Estado, Martín y Pablo también estaban en sus investigaciones de maestría trabajando con temas relacionados. Entonces armamos el equipo un poco a través de los estudios que veníamos realizando en nuestros trabajos de posgrado. Y presentamos a la Comisión Sectorial de Investigación Científica esta propuesta de investigación en el marco de los llamados de investigación y desarrollo del año 20. La verdad que tuvo una evaluación muy buena este trabajo a nivel de la propuesta. Nosotros nos quedamos recontra contentos con la evaluación que nos hicieron del proyecto, que fue a fines del año 20. Claro, todo eso era una propuesta y como siempre uno puede celebrar las ideas, pero después hay que ponerles el cuerpo y tratar de llevarlas adelante. Y eso lo hicimos durante, el año 21 y 22 se desarrolló la investigación. Y más o menos ahí a fines del 22 terminamos el trabajo, que es bastante extenso, o sea, la verdad que es un trabajo largo, ahora sí puedo contar un poco los contenidos, claro. Pero fue extenso la producción. Y nosotros ahí pensábamos medio que dejarlo un poco en espera, terminar nuestras tesis y bueno. Pero la verdad que yo lo leí todo en el verano, o sea, entre que lo terminamos, que fue a fines del 22 y enero, ponele, del 20, sí, más o menos del 23, yo lo leí todo el trabajo. Y cuando lo leí todo, lo que habían hecho mis compañeros sobre todo, me quedé absolutamente feliz del trabajo. Y les dije, mire, me parece que este trabajo no puede quedar un año o dos guardado, sino que tiene que rápidamente ser divulgado. Y bueno, y fue lo que hicimos. Entonces el año pasado nos dedicamos a la producción de la publicación. Y bueno, eso es un poco la historia, digamos, de cómo termina esto siendo un libro que esperamos tenga mucha divulgación y también en ese sentido estamos muy agradecidos y muy contentos y requete felices de el apoyo que ha recibido de las organizaciones sociales, de la Intendencia Municipal, que fue quien pagó, digamos, la impresión de los ejemplares, y de todas las organizaciones que se involucraron en el apoyo a la publicación, que bueno, FUCBAN, el CCU, el Plan de Vivienda Sindical, o sea, la Federación, el CEDPBS, no me acuerdo, la Liga de la Construcción, el Municipio B, no sé si me olvido de alguien, creo. El Zunca, no me acuerdo. No. El Programa de Vivienda Sindical fue. Creo que estamos todos, sí. Esos fueron los que colaboraron en que esto sacáramos una cantidad de ejemplares que, además de haber reducido su costo del precio unitario, quiero decir, también tiene como una gran llegada a los operadores que están vinculados a la producción de vivienda social, que a nosotros nos interesa mucho, porque bueno, cada uno hizo su pasada de los libros a sus organizaciones, a la gente que está involucrada. Eso para nosotros es una enorme alegría también, porque la divulgación de las investigaciones que hacemos no es muy fácil por lo menos para la Facultad de Arquitectura, para el instituto en el cual yo trabajo. Tenemos problemas de distribución y entonces este formato de colaboración con las organizaciones creo que es muy importante por cómo llega hasta a los primeros interesados. Además de que el libro tiene la voluntad de ser de llegar al gran público, útil, ¿no? Al público grande, y no solo a los estudiantes, que por supuesto tiene un enorme interés para los estudiantes de arquitectura, a los investigadores, a los profesionales, pero también a los interesados del público amplio, ¿no? Que además te digo, Mari, uno cuando lo lee está en una suerte pedagógica muy interesante el libro. Es decir, todos sus artículos son o pueden ser comprendidos para gente que quizás no está en el tema, pero hay cuestiones muy interesantes. Yo quiero ir recorriendo el libro contigo. Por supuesto que cuando tomé el libro me fui a los artículos que tienen que ver con el movimiento cooperativo, pero los demás son muy interesantes. ¿Qué se puede decir de todo el periodo de génesis de la vivienda social que plantea el libro? Sí,
voy a comentar un poquito cómo está pensado, porque el Instituto de Historia, desde los años 70, por ahí, tuvo un programa de estudios sobre vivienda social, que se sostuvo más o menos como por 20 años, y el último texto que se sacó, digamos, un poco de historia general, quiero decir, un texto que no toma los episodios tan acotados, sino que hace un relato un poco más general, es del año 92. O sea que a partir de ese momento no se habían producido en el Instituto historias más generales de la vivienda. Esto tiene que ver con las estrategias historiográficas, cómo se está trabajando en la investigación, o sea que se viene trabajando en temas mucho más puntuales, más acotados, más episódicos, y eso, bueno, tiene ventajas y tiene problemas. Entonces, también un poco porque nosotros, o por lo menos yo, pienso que el trabajar sobre o sobre algún arquitecto, sobre algún momento, sobre una temática mucho más acotada, tiene un montón de cosas interesantes. También creo que hay un compromiso en hacer historias generales, en larga duración. Que nos permite ver los procesos. Claro, que nos permite ver otras cosas en la larga duración y también, bueno, es un compromiso muy grande, quiero decir, para los investigadores, hacer historias generales. Es como que es algo que tiene compromisos de otra índole. En este libro entonces tomamos una alternativa que es una especie de mezcla de las dos cosas. Se trata de hacer una historia general a partir de episodios, de tomar momentos en la historia que entendemos que son lo que llamamos episodios densos, o donde ahí aparece, quedan cristalizados una cantidad de discusiones a lo largo del tiempo en el cual la vivienda social aparece como una temática. Claramente es cuando el Estado la toma, ¿verdad? Exacto. Que es en la década del 30, no sé, capaz que es conocido, pero en el año 34 la Constitución de Terra pone el tema de la vivienda como un derecho, el uso y el goce de la vivienda como un derecho, y se crea en esa década el Instituto Nacional de Vivienda Económica, que es el primer momento en el cual el Estado toma el problema. Institucionaliza. Institucionaliza. Eso no significa que la vivienda social no haya sido un tema anteriormente y que se ha sido trabajado. Entonces, esta investigación toma los episodios anteriores, o sea, un capítulo de la investigación que le llamamos Primeras Experiencias, donde aparecen ahí la acción de los filántropos, pero también de los especuladores, de las empresas, de las industrias, generando vivienda para sus trabajadores. Ese es un primer capítulo, entonces, que lo entendemos importante porque, bueno, no, la vivienda social no aparece como de la nada, ¿no? Y también algo que no aparece demasiado en el libro, pero que sí es un gran tema, es la vivienda rural, el problema rural, el mundo rural, como el primer lugar donde se mira la escasez de la vivienda, los rancheríos. Y esto es muy también anterior, digo, ¿no? Pertenece a las primeras décadas del siglo XX, y bueno, es un poco, no está demasiado comentado en el libro, porque bueno, básicamente, creo que también es un problema de la historiografía, la vivienda ha estado siempre vinculada a la ciudad, a las grandes concentraciones. Claro. Digo, no digo en Uruguay, a nivel mundial. El estudio de la vivienda social o el problema de la vivienda social vinculada a la concentración urbana. Ahora, ¿sabés que ahí me resultaron muy interesantes? Por ejemplo, toda la época de los filántropos, digamos, ¿no? Que es interesante porque en realidad eran gente que tenía un capital importante, muchos de ellos, que uno ve cómo de alguna forma marcaron antecedentes a lo que después se institucionaliza. Exacto. Pero ahí me encontré con algo que me resultó tan interesante que fui y pedí en Casa del Pueblo del Partido Socialista a ver si tenían el sol de toda esa experiencia de Frugón y Adrián Troitiño que plantean las viviendas obreras y se inspiran en Viena. Claro, eso mira, la verdad que viste en el texto aparece apenas un poco comentado. Hay un artículo de Magdalena Fernández que fue publicado ya hace unos años en la revista de Instituto de Historia, la revista Vitruvia, donde ella desarrolla ese tema, ¿no? Es bien interesante, en realidad es ella la que primero que empieza a mirar esto y un poco en el libro acá se toma el trabajo publicado por Magdalena. Sí, toda la experiencia, digamos, previa a la creación del INVE tiene múltiples actores, ¿no? En el campo de la política, en el campo de, bueno, también adentro de la sociedad de arquitectos, los filántropos, como el caso de Rosely Rius, que es uno de los casos que se considera más en este libro, produciendo vivienda, digamos, para las clases trabajadoras. Viste. Exacto. Que una cosa que hay que decir es que el término vivienda social
es un término que se acuña en la segunda mitad del siglo XX, digamos, en los años 40, 50, en Guerra Fría, digamos. Previamente este no es un concepto utilizado, se habla de vivienda obrera, vivienda de trabajadores, vivienda de pobres, populares, económicas, casas baratas, o sea, una cantidad de términos que más o menos están queriendo designar lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con la marginalidad, la informalidad, que es otro tema que nosotros acá no hemos abordado claramente, ¿no? Eso ha quedado fuera del estudio. ¿Sabés que una cosa que me resultó interesante, muy interesante, que yo lo sabía, pero ahí está muy bien documentado, es todo el tema de Terra, ¿no? Que un dictador haya puesto en la Constitución, y yo me remontaba al periodo cuando nace la Ley Nacional de Vivienda bajo un gobierno claramente como el pachequismo, ¿no es cierto? O sea, que las cosas que se dan en la historia... Lo que pasa que, claro, la historia tiene cosas que uno no a veces cree que puede explicar de alguna forma, y en realidad yo siempre digo que es más vulgar la historia. Es una palabra fea, pero es más, está vinculada a las relaciones entre las personas, muchísimas veces. Bueno. Más que a instituciones, o a quienes estaban en las instituciones en ese momento. Entonces, eso es lo que explica determinados acontecimientos. La ley de vivienda en particular, que es justo la del 68, que es una de las que yo tengo más estudiado, ese periodo, claro, muchas cosas que sucedieron ahí tienen que ver con la presencia de determinados actores en vínculo con quienes estaban en el poder en ese momento, en particular Terra Rosena o otros actores que estaban allí vinculados ideológicamente a sectores conservadores o a veces no tanto, y por eso se dan las cosas como se dan. Sí, mirá, es muy interesante la historia. Un gran historiador sueco me dijo: mira, los congresos se definen en los pasillos y la historia en los encuentros. Claro. ¿No? Encuentro en general. En las redes personales, ¿viste? En cómo la gente opera una al lado de la otra, y por eso digo a veces es más vulgar, porque a veces las explicaciones de por qué se dio tal cosa y cómo se dio, sobre todo, tiene que ver con eso, con quiénes estudiaban en ese momento, qué vínculos tenían entre ellos, o sea, las relaciones, lo que llaman los espacios sociales, ¿viste? Eso es un tipo de, digamos, de marco teórico que tienen a veces nuestros trabajos, o por lo menos los míos, que es entender las redes, los sistemas de relacionamiento. Sí, yo recuerdo los vínculos, una vez, ¿viste? Ildefonso Arostegui, que era un arquitecto, primer director de vivienda, tú sabes, ¿no? Sí, por supuesto. Mejor que yo. Y él decía que, como no tenía presupuesto, le dijo a su hija, que era maestra, si podía venir de secretaria de él. Porque no había presupuesto aún para la parte administrativa, ¿no? Y que él optó por el carácter de usuario porque él tenía claro que eso lo iban a construir obreros, y para no venderlas si estaban acuciados económicamente, después se ideologizó el tema, pero en realidad él lo que pensaba era que era lo que más le servía a los trabajadores para que eso no se transformara después en una garantía y que la perdiera. Sí, igual yo ahí tengo, estoy tratando de construir un poco una genealogía de todo el movimiento cooperativo, en realidad vinculado al espacio social católico, que es un poco lo que yo tomé como... Estoy trabajando en eso, tratando de terminar una especie de futuro libro que va a tomar ese tema. En realidad, todo lo que tiene que ver con la propiedad colectiva, el régimen de usuarios es una manifestación de otra forma de propiedad que no tiene que ver con la propiedad individual, así como la ayuda mutua también. Tienen una genealogía que tiene mucho que ver con estos posicionamientos comunitaristas, digamos, del catolicismo. Sin duda. Sin duda. Y, por ejemplo, el tema de la propiedad colectiva lo plantea Tomás de Aquino, y todos los neotomistas, ahí ya me voy a un tema, los neotomistas de los años 50, que revisan los sistemas de propiedad planteados por Tomás de Aquino y otros, todo el humanismo católico de los años 30 y 40, es, digamos, el caldo de cultivo donde estas ideas surgen también. Sí, después los teólogos, ¿no? Lebret, Monnier... Bueno, por supuesto, todos ellos, Monnier, Maritain, son los neotomistas, estos que están volviendo a mirar esos sistemas de propiedad que son anticapitalistas, y bueno, va por ahí la cosa. Entonces se va como creando, a ver, no es una única línea, claramente, o sea, nada en la historia es unidireccional. La genealogía como forma de estudiar la historia lo que muestra son las vertientes múltiples, ¿no?
No hay un único momento ni un único episodio. Lo que pasa es, bueno, cuando uno está construyendo un cierto relato, bueno, trata de explicar algo y si explicas todo al mismo tiempo es casi que imposible. Sobre eso del cristianismo y la ruralidad, por Sí. ejemplo, que tú lo estudias en particular Sí, en eso, este libro. hay un capítulo sobre eso. Muy interesante. Y también, bueno, me llamó positivamente la atención el estudio profundo sobre el José Pedro Varela, ¿m? Y también sobre la Mesa 1 en particular. Contanos algo de eso, ¿qué les Sí. dejó? Bueno, ahí además hay del dos libro? capítulos que son justo los que escribí yo, por eso hablo con más propiedad, porque sé más del tema. Tocan los orígenes del movimiento cooperativo y también vinculado a todo el problema de la ruralidad. Entonces ahí también aparece el origen de MEVIR, que en realidad abrevan en todo un mundo de ideas inicialmente más o menos similar, después eso se va abriendo, es cierto que se va abriendo, pero también es cierto que tienen un origen y en los mismos lugares, ¿no? Y las mismas personas también. Después es cierto que eso va a diferenciarse con el tiempo, pero ese es el diario del lunes, ¿no? En la génesis no. Entonces hay un capítulo que toma eso y otro capítulo que toma la producción de vivienda cooperativa ya en los grandes conjuntos intercooperativos. Entonces por eso aparece Mesa 1 como uno de los casos, y José Pedro Varela como otro de los casos de la cooperativa de origen sindical, ahí ya, ¿no? Y bueno, en ese caso, como esto es un trabajo que tiene la intención de centrarse en la arquitectura, en los objetos construidos y también en lo que tiene que ver con el pensamiento disciplinar, en el caso de los grandes conjuntos intercooperativos, quizá la idea fundamental ahí es una corriente o una manera de pensar la arquitectura que depende de la producción vinculada a la arquitectura de sistemas. Significa esto, pero tiene mucho que ver. Yo creo que se ata bastante con el pensamiento cooperativo en el sentido de que piensa que el arquitecto no tiene que predefinir todo, sino que puede haber construcciones posteriores, que la arquitectura tiene que permitir los cambios, tiene que ser flexible, tiene que permitir cambios internos, tiene que permitir, ya decía, los crecimientos. O sea, hay cosas ahí que están vinculadas a la esencia de la idea de la cooperativa, en el cual hay, por ejemplo, variaciones de usos, bueno, y sobre todo transformaciones. En ese capítulo lo que hace es explicar un poco eso en los arquitectos que proyectaron y construyeron el José Pedro Varela, que fueron, bueno, Cubría, Di Paula, y después, un poquito después se incorpora Walter Krug. Tuve la suerte de entrevistarlos a Cubría y a Krug, en más de una oportunidad, y claro, ese material es magnífico en el sentido de que da una cantidad de datos que complementa, digamos, el trabajo con los documentos. Esta investigación se concentra mucho en los documentos, es también eso un poco lo que aporta. Se concentra en los casos edilicios, o sea, es una historia de la arquitectura, pero rodeada, digamos, o atravesada por todos otros episodios, otra cantidad de temas que tienen que ver con la política, la economía, otras discusiones que atraviesan la arquitectura. Y en ese sentido, yo creo que tiene una manera de mirar los objetos, desde el punto de vista, no quiero decir más cultural, pero sí, ¿no? La arquitectura está atravesada por todo eso. Y cada vez que alguien decide un tipo edilicio, o sea, una determinada manera de resolver la arquitectura, no es inocuo eso. ¿Está definiendo? Una forma de vida. Claro. Y otras cosas. Digo, por ejemplo, es bien interesante, digo, algo que no he dicho todavía, pero me parece que vamos a decirlo. La investigación toma una serie de episodios, se construye a través de una serie de episodios que recorren desde el fines del siglo XIX hasta nuestra contemporaneidad, y dentro de cada uno de esos episodios, que en realidad son una especie de tipo edilicio, pongamos por ejemplo los bloques o los superbloques o la conformación de manzanas o los barrios jardín, la condición de las aldeas más de índole rural, a ver si me estoy olvidando de muchas, pero los patios, el tipo de edilicio patio, eso es un poco la organización de esos episodios o capítulos, y dentro de cada uno de ellos seleccionamos un caso principal que da cuenta de esa tipología, que contiene, digamos, los elementos fundamentales. Generalmente porque es el primero de su tipo. Claro. Por ejemplo, la casa patio, la estructura en patios, tomamos la casa colectiva 1 del INVE,
que es la que está para la gente que Sí, escucha, en Avenida Italia y Propios, es un gran conjunto. Hasta el día de hoy. Que es un grandísima, una obra muy buena desde el punto de vista arquitectónico, y así vamos procediendo con todos los episodios. Siempre tomamos un caso fundamental que está rodeado de otra serie de casos que se manejan con el mismo tipo. Esa es un poco la estructura de cómo pensamos el argumento, que yo creo que es muy operativo desde el punto de vista de, cuando vos decías pedagógico, claro, yo creo que es fácilmente comunicable. Exacto. Esto, y es fácilmente aprendible también. Yo estoy dando clase en los cursos de historia en la facultad y cuando doy vivienda doy un poco esta estrategia y claro, es muy fácil de entender, digamos, porque tiene una estructura comunicable y comprensible. Bueno, tengo un problema, tengo una manera de resolverlo, tengo casos, un caso fundamental y una serie de casos que podemos llamar secundarios o no, pero bueno, que en esta investigación están tomados como secundarios, que orbitan de alguna manera ese caso principal, pero que también colaboran en la comprensión de ese caso principal. Entonces, en ese sentido, en esta forma de organizarlo, lo que te termina dando es que, bueno, ninguno de estos tipos o de estos casos da lo mismo en relación a lo que genera, o sea, no da lo mismo en relación a su mundo de ideas, para empezar. Pertenece a un mundo de ideas diferentes, a sistemas, por ejemplo, de producción tecnológica también diferentes, a formas de organización, a formas de intervención en la ciudad, a formas de organización de la gente, o sea, está atravesado por todo eso. Que además está atravesado también por experiencias internacionales Por supuesto, de otros países, debates en otros países que llegan a nuestras orillas. No hay que pensar que la arquitectura, los arquitectos son conocedores de lo que sucede en otras partes del mundo, a través de los objetos, me refiero, ¿no? Por supuesto, a través de las ideas, de la circulación internacional de ideas, que eso es algo que bueno, es otro de los argumentos para los investigadores muy fuerte, ¿no? Tratar de conectar internacionalmente qué leían, qué miraban, a dónde viajaban. Nos vamos a una pausa, Federico, y seguimos en un ratito con la arquitecta Mari Méndez, tratando de ir por el hilo de la historia de la vivienda social. Se oirá cantar. Cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Bueno, continuamos en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUBAN, que martes a martes, de 10 a 11, tratamos de, para habitar el pensamiento, dar los contenidos, y hoy estamos muy contentos de estar con la arquitecta Mari Méndez, coordinadora de una obra muy interesante que trata este libro que va a ser lanzado el 6 de marzo, ¿no es cierto? 6 de marzo a las 19 horas en la Facultad de Arquitectura, sí, invitamos a participar de la presentación pública del libro, que va a tener, bueno, además del equipo que trabajó, va a estar, bueno, el decano de la Facultad de Arquitectura, y tenemos 2 comentaristas del libro que son realmente gente muy importante, Altair Magri, que bueno, es una investigadora muy experta en políticas de vivienda, y Adrián Gorelick, que es un investigador del argentino, que bueno, por suerte también va a estar acompañándonos ese día, o sea que 6 de marzo, 19 horas, los invitamos a participar y bueno, compartiremos un brindis también después cuando terminemos, pues la verdad estamos muy felices con esto. ¿Cómo no? Para continuar con que el oyente pueda ver de qué se trata el libro. Hay, digamos, una institución. Tú dijiste algo importante. La vivienda social comienza realmente a tomar cuerpo, por decirlo de alguna manera, cuando el Estado la institucionaliza. Nosotros, como FUBAN, somos peleadores en el tema de decir, si no existe financiación estatal, no hay ninguna posibilidad de resolver el problema de la vivienda para los sectores más modestos de la población. Y ahí, eso, cuando decimos más modesto de la población, es un universo muy grande, ¿no? Sí. Porque va desde el trabajador formal hasta el trabajador de la economía informal. Bueno, en ese marco, ¿cuáles son te preguntaría, las enseñanzas que nos dejan este recorrido histórico que hacen ustedes con el libro para el hoy, para la vivienda de interés social? Yo creo que hay varias cosas. Primero, quiero decir que nosotros tampoco tenemos mucho esa intención de hacer eso con una investigación histórica. Siempre hay algo de eso igual. Porque cuando cualquier investigador selecciona una temática, entiende que para su momento presente es un trabajo importante revisar la historia. Si no, sería como una cosa media,
no es así. En general hay como una intencionalidad. Lo voy a decir, eso es así, pero tampoco la investigación pretende dar enseñanzas. Bueno. De todas maneras, yo creo que el trabajo tipológico, o sea, el mirar de esta manera, digamos, la producción de vivienda, a los arquitectos nos hace muy bien. O sea, mirar cómo se trabajaron las tipologías, pensar en el estudio tipológico, algo que, yo que ya soy una mujer muy mayor, con juventud acumulada. Pero bueno, exacto, es muy interesante, la juventud acumulada pila. En los años 80, por ahí, 90, nosotros estudiábamos bajo los sistemas estudiábamos tipologías. Y eso se ha perdido, es bastante poco corriente que hoy se haga. Entonces, esa recuperación del punto de vista, quiero decir, que es mirar las tipologías, estudiar cómo están organizadas, comparar, contrastar tipologías, es un aporte. Yo creo que es un aporte para cualquiera que trabaja en vivienda. Bueno, porque la arquitectura, las líneas, digamos, de estudios de proyecto van un poco por otro lugar, más vinculadas a la innovación, a la novedad al hacer las cosas de cero. Y eso tiene obviamente una parte muy importante positiva y tiene una bastante negativa, que es como que se deduce de eso, o pareciera deducirse que no es necesario estudiar lo precedente. El análisis, quiero decir, el estudio de lo existente, de lo que hay, de cómo lo ha resuelto otro. La historia empieza conmigo. Sí, algo así. y algo de eso como de invención, ¿viste? Y eso tiene muchos problemas. Entonces, por ese lado creo que tiene un aporte en ese sentido, de que hay que ser un conocedor de los temas para poder ser un productor de los temas. Si uno desarrolla cualquier tipología en torre, por ejemplo, debe saber cómo se hace una torre, que no es que la tenga que inventar de cero. Está lleno de eso en la historia de la arquitectura. Si yo voy a hacer un bloque de vivienda, bloque en el sentido tipológico, más o menos también sé cómo se hace un bloque. ¿Por qué? Porque está lleno, infinidad de bloques se han hecho. Hablar de los superbloques o de la estructura de manzanas o de los patios. Y se han evaluado además a favor y en contra. Claro, entonces esto tiene como esa voluntad de recuperar eso, el análisis sobre los edificios ya construidos y de ser un aporte en ese sentido, de volver a mirar, por ejemplo, las primeras cooperativas de vivienda. ¿Cuáles son los recursos que utilizó el maravilloso arquitecto Mario Spallanzani en esos pequeñísimos conjuntos que parecían no ser importantes? Primero, ¿no? El 25 de mayo. Y la mala. Las COVIMT. Esos pequeños conjuntitos muy modestos, de una maestría en el diseño de los espacios, los pequeños retranqueos que usa el arquitecto, que parecen ser cosas que no son nada. Sin embargo, el resultado, con esos pequeños trabajos que él hace, es magnífico. O sea, es mínimos recursos con resultados absolutamente mayores. Está en el nivel de la alta arquitectura, de la arquitectura con A mayúscula, siendo que son objetos muy modestos. Entonces yo eso quiero rescatarlo, porque la vivienda social tiene mucho de común, mucho de cosa de repente poco importante. Sin embargo, es el gran programa para los arquitectos. Es un gran programa. Y en ese sentido hay que recuperarlo como gran programa, a nivel de los estudios de proyecto, de las investigaciones y de todo lo que se hace, y de lo que se produce, y la discusión sobre lo que se produce actualmente. Porque si algo no estamos teniendo demasiado, en el campo, digamos, de la práctica profesional, es conversar entre los proyectistas, o entre lo que se hace en la Facultad de Arquitectura, que tiene profesores de muy alto nivel, muy buenos docentes, muy buenos estudiantes que hacen proyectos increíbles de vivienda, realmente de muy buen nivel, que los vemos los que estamos adentro de la facultad, y el enorme hiato que tenemos con la producción fuera de la facultad. En los IAT o en todos los que producen vivienda a nivel estatal también. Entonces yo creo que eso, nosotros tenemos como quiero decir, capaz que es tonto lo que nos hemos propuesto, pero tenemos como esas ganas de que se vuelva a tener se pueda tener una mesa de conversación donde se hable de los proyectos, no solamente de las políticas o no, de otros temas que tienen que ver con lo económico, evidentemente, pero donde se hable de la dimensión material, porque como decimos, no es lo mismo producir bajo cualquiera de estas tipologías, no produce lo mismo, y pensar sobre eso es como un poco la idea. Los congresos de arquitectura están llenos de esto, se habla todo el tiempo de esto, pero en esos congresos en general no están los productores, claro, no están los que están haciendo la vivienda, y eso es un gran problema, obviamente que tenemos, y que hay que tratar de atemperar un poco esas distancias, ¿no? O achicar esas distancias. Y sabes que a mí
no me deja de asombrar y de llamarme la atención esa arquitectura de los grandes complejos y la vida social que aún tienen esos barrios. Sin duda. ¿no? Es bastante increíble. Increíble, ¿no? O sea, y sobre todo visto de afuera, cuando viene gente de otros países a verlo. exacto. Ni hablar las cooperativas, que siempre han sido el gran mascarón de proa de Uruguay, es como el Suárez, ¿no?, en el campo de la arquitectura, que es lo que todo el mundo conoce de afuera, a Dieste y a las cooperativas. Sí. Eso se conoce en casi todos los países del mundo. Sí. Son como el gran éxito de la arquitectura en Uruguay, las primeras cooperativas además, ¿no? Yo creo que solo las primeras, ya el resto no, pero las primeras han sido realmente muy celebradas, es lo que se conoce, se estudia mucho desde afuera también. ¿Sabés que cuando nos entregaron uno de los premios que nos dio el ahora del año pasado, Arbeleche, la actual directora del ministerio que se está encargando de los temas de asentamientos irregulares, yo nunca había cruzado palabra con ella, y me paró y me dijo, ¿sabe una cosa? Que yo conocí a Fuguan a nivel internacional, conocí las cooperativas, porque yo he ido a muchos congresos, me dijo, y siempre sale el tema. Yo creo que ese es un aporte importantísimo, todo el equipamiento urbano que se pensó. Bien. Claro, porque los polígonos, o sea, las unidades vecinales, que es otro de los capítulos que tomamos acá, que es un trabajo grande de Martín Cajade, que es parte de su tesis de maestría, tiene eso, ¿no?, de tener una cantidad de servicios, o sea, no es solamente la vivienda, ahora ya sabemos, ¿no?, que la vivienda sola, o sea, la casa o los conjuntos de casa solos, no resuelven la vida de la gente cuando se encuentran en las periferias. Exactamente. Claro, cuando estamos en áreas consolidadas de la ciudad, todos los servicios no hay por problema. supuesto, es otra cosa. Pero cuando estamos en las periferias y estos conjuntos han tenido siempre una ubicación periférica y lo siguen teniendo, hoy siguen siendo, no digo periferias totales, pero sí bordes urbanos, es un gran tema resolver todo lo que está asociado a la vivienda. Es interesante ver también cómo estos grandes polígonos, que de repente uno tiene, los grandes conjuntos habitacionales, de repente están un poco denostados. Cuando uno va ahí, digo, si no vivís en ellos, porque la gente que por supuesto vive tiene otra percepción, pero sobre todo a veces de los arquitectos o de los que están en la producción de vivienda, capaz que no los han visto demasiado. Y son realmente sorprendentes. No sé, yo hace poco estuve, porque bueno, están por otro tipo de trabajos que no me pertenecen, que tienen que ver con el Malvin Alto, y estuvimos un par de días ahí recorriendo ese conjunto, y es sorprendente, no solamente su estado de conservación, sino la vida que tienen abajo, en todas las áreas comunes. Entonces, hay cosas que hay que revisar acá, de los grandes conjuntos. Por suerte, hoy se está trabajando bastante, se está haciendo investigación sobre los polígonos. Nosotros tenemos ahora también en este mismo equipo, se mantiene como equipo trabajando en otra investigación sobre los grandes conjuntos en Montevideo, en los cuales están incorporados las cooperativas, porque claro, tienen problemas, todo lo que es común, obviamente es el gran problema de la vivienda. Ya 50 años. Más bien, y los nuevos que se producen, ¿no? Sobre todo el cierre del borde, las cooperativas que ya nacen encerradas, y eso es un gran problema urbano, que se está produciendo actualmente, no es algo que viene de antes, sino que se está haciendo. Bueno, yo vivo en lo que era campo, que era la Cruz de Carrasco, ¿no? Estaba la iglesia, el bar de Agassi y campo. Sí, claro. Bueno, y después llegó el José Pedro Varela, todo lo que hubo, pero sí, también nos tuvimos que encerrar por el tema de la violencia ciudadana y todos los problemas que trae. ¿Sabés qué? En estos estudios que se están haciendo, y voy al movimiento y a la historia que tú has trabajado mucho, tiene mucho que ver dos institutos de asistencia técnica, el CCU y el CEDAS, obviamente, que fueron, a mi juicio, los dos grandes del periodo de nacimiento del movimiento cooperativo. Hay una cooperativa que nosotros le decimos Jardín, no sé si la ubicas, Tebelpa 1. No, bueno, esa no la hemos trabajado. Bueno, ahí está, pero yo te la quería sumar a que se estudiara lo hecho por el arquitecto Farinazo. Porque eso era un vivero, y él a los obreros y obreras textiles les dijo que no se podía tirar ni un árbol. Entonces, el complejo está prácticamente dentro de un vivero, es algo extraordinario. Y Farinazo es uno de los arquitectos que ha aportado mucho al movimiento,
ya falleció, por supuesto, pero que sería interesante sumarlo a los grandes complejos. La verdad que, en el campo en el campo de la investigación histórica, y hablo solo por el Instituto de Historia, no por el resto de la Facultad de Arquitectura, este libro lo que tiene la pretensión es de abrir un programa de investigación sostenida que vaya incorporando distintas cosas dentro de una especie de gran paraguas que es, los estudios sobre vivienda, y uno de esos paraguas, la vivienda social. Entonces, en ese sentido, este libro, estamos muy contentos y creemos, o por lo menos creo que es un trabajo importante, pero en ese sentido es un trabajo de apertura. Es un disparador. Exacto. Muy importante. Y también, ojalá, haya muchos más trabajos de investigación en historia de la vivienda adentro del Instituto de Historia, o por lo menos, yo tengo esa pretensión y de amparar, como profesor de grado 4 en este Instituto de Historia, amparar investigaciones de otros docentes que vayan en esa dirección. De hecho, tenemos varias en curso, por lo menos 3 que están en ese paraguas y que están actualmente en curso, y irán apareciendo otras. Lo bueno de esto es que siempre hay más para hacer, para nosotros que trabajamos de esto, porque es un poco nuestro trabajo, claro, es un montón de cosas que uno puede hacer, incorporar nuevos casos, cosas que no hayan sido estudiadas, verlos de otra manera, los que ya sí han sido estudiados, meterlos en otras redes, otras tramas intelectuales, otras tramas de pensamiento, otros grupos, por ejemplo, esto, como te decía, el tema del catolicismo, que yo sepa no tiene otros trabajos, alguna cosa en tus textos aparece, pero creo que así como un cuerpo más consolidado es una novedad, y otros cosas que tienen que ver con otros actores, otros arquitectos que sí estuvieron involucrados en la producción de viviendas, y en ese sentido irán apareciendo, no están incorporados en agradezco lo que me estás comentando, pero van a ir surgiendo también en la medida en la que esto se consolide como un programa, porque es un complejo de 200 y pico de viviendas, también es un complejo grande, sí. Y a nosotros, a mí por lo menos, su tipología, pero además, sobre todo el proyecto la cual está pensado en una forma increíble, ¿no? En aquel momento la DINAVIL les otorgó un vivero, y entonces impresionante. Es impresionante, claro, y yo qué sé, hoy toman mate abajo de un árbol de tilo, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero algún tema que nos parece fundamental es el rol de la Facultad de Arquitectura en esto de la historia, no solamente de la vivienda, sino de la ciudad en general, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hay apoyo en la facultad, en la universidad hoy para todo esto? ¿Falta apoyo? La verdad ¿Hay que presupuesto? Por lo menos, acá voy a hablar un poquito primero por mí y después por la institución. Personalmente nunca imaginé poder desarrollar tanta cosa cuando era joven, ponele. Nunca pensé que iba a poder tener tanta capacidad de apoyo institucional en los trabajos que he realizado, y eso lo digo por los decanos que hemos tenido, los rectores que hemos tenido, lo que la propia universidad ampara como investigaciones, es enorme y permite realmente un desarrollo importante de los equipos. Esto es un poco la opinión general. La universidad tiene líneas de investigación, o sea, apoyos económicos para financiar este tipo de cosas. De hecho, es un resultado de esas investigaciones. Actualmente tenemos otro proyecto que aborda los grandes conjuntos, y es un proyecto también financiado por la universidad con la Intendencia de Montevideo en el programa Mayolo, que es por los 300 años de Montevideo, y dentro de eso nosotros presentamos un estudio de los grandes conjuntos de vivienda dentro del desarrollo urbano de Montevideo. Y estamos trabajando en eso ahora. En ese sentido, los apoyos creo que han sido sostenidos y permanentes. Después, de las organizaciones privadas creo que también pueden tener un aporte acá. Yo la verdad que confío en esa relación público-privado, que pueden darse, de hecho se da en la facultad, en algunos ámbitos de la facultad eso existe. Pero sí, la verdad que creo que siempre hemos trabajado siempre felices. La palabra felicidad la he dicho ya tipo 3 o 4 veces, pero creo que cuando uno trabaja en lo que es su vocación y lo que le gusta hacer y ha tenido también el apoyo, creo que también los trabajos colectivos son el origen de muchas de las alegrías. Claro. El trabajo solo, individual, yo ahora estoy tratando de terminar mi tesis doctoral y es un trabajo, yo digo, de encierro, donde estoy
yo con mis propios temas, y bueno, y mi director y algunos otros compañeros que a veces interactuamos, pero es un trabajo más solitario y muy encerrado, digamos, donde uno tiene que tratar de poner todo lo de sí. Los trabajos colectivos son de otra índole, son de mayor alegría, digamos. Generan en general más riqueza teórica y todo. Generan el trabajo de grupo, ¿no? Y eso es muy potente para las instituciones, es muy potente el poder tener equipos que se consoliden y se mantengan como equipos, y eso es lo que es la fuerza de las instituciones, sin duda, ¿no? A nivel del instituto nuestro, y también cómo interactúa con otros institutos o con otros ámbitos de la facultad, el centro de vivienda, por ejemplo, bueno, o el instituto de proyecto. Esto tiene gente, Martín Cajade no es de instituto de historia, es de instituto de proyecto, y el conformar equipos un poco más diversos, con otras que tienen otros conocimientos o dominan otros campos, es de un enriquecimiento para los investigadores gigantesco, ¿no? Es como uno, digamos, las investigaciones adquieren otro valor, yo creo. Tú sabes que el modelo nuestro se expandió por varios países de América Latina y ahora estamos pensando sacar una publicación donde está documentada varias cosas de ello, porque es interesante ver lo que a nosotros nos decían antes, ¿no? Muchos técnicos, inclusive de Latinoamérica, cuando venían a verlo, decían, bueno, pero esto es solo para Uruguay, ¿no? Como si fuéramos marcianos nosotros. Que nunca, claro. No sabemos por qué claro, podría ser. Ahí está, nunca creímos eso hasta que pudimos ponerlo en la práctica, que en otros países se ha desarrollado el modelo también. El 6 de marzo va a estar el lanzamiento, que es, como yo siempre digo, un libro es como el cierre, ¿no? El cierre lindo, digamos. Es como, ¿no?, la fiesta, el día ahí de la está, es la fiesta y el orgullo para los investigadores de que, bueno, que eso va a trascender. Eso es lo importante del libro. El libro uno lo larga, pero nunca sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Esperemos que sí, que tenga... algo que quiero decir es que el libro, además de que está la edición impresa, y que ya ahora está en venta en librerías, y bueno, ustedes lo han distribuido, a partir del 6 de marzo el libro va a quedar a disposición digital libre, de descarga libre. Qué bueno. Para nosotros es muy importante la descarga libre, y el poder distribuir internacionalmente en material digital, porque el libro pesa 1 kilo y pico, 1,2 kilos. Es casi imposible de llevar a otros lados el material impreso. Entonces, sí nos interesa el libro impreso, además de porque es hermoso y porque es bonito y es lindo tener el objeto, pero la distribución fundamental es digital. Entonces, eso para nosotros es muy importante, la descarga digital, la gratuita. Una cosa que no quiero irme del programa sin comentarte, lo que me pareció sumamente interesante en tu estudio de la ruralidad, el cristianismo, cómo incide, etcétera, que también das datos internacionales, es decir, y hace poquito, ayer recibí un libro de, fíjate vos qué casualidad, de El Salvador, de una organización que se llama Fundasal, creada por un cura, por también, por el Curibáñez, y bueno, y cómo todo ese relacionamiento. América Latina tiene una enorme experiencia de estos sectores, y no es curioso que todos hayan empezado por el mismo lugar, ¿no? Empezaron mirando los problemas rurales, resolviendo los problemas de la vivienda rural, trabajando con la toma de tierras, en muchos casos, como por ejemplo en Chile. Pronunciándose. Y ahí, claro, directamente haciendo la toma de tierra, organizando las tomas de tierra, como pasó en Santiago, ¿no? Claro, América Latina tiene un enorme desarrollo de el catolicismo en particular, porque bueno, ha tenido mucho más incidencia desde el punto de vista del reconocimiento confesional. No es lo mismo en Uruguay, un país laico. Bueno, cuando se crea el CCU, las memorias que te agradezco que me hayas pasado de Sarachu, ahí es donde comentan ellos que bueno, no se le puede poner en ningún lugar el título católico, ni cristiano, ni nada, porque bueno, eso no iba a ser bien recibido y no iba a tener éxito. Sin embargo, como ellos planteaban también ahí, difundir el cooperativismo es lo mismo que difundir el catolicismo, decían. Y eso es bien interesante, porque esa asociación entre un sistema, una forma, digamos, de organizar, un sistema de organización de la vivienda, entendida como dentro de lo que puede ser una impronta, digamos, confesional o religiosa o de la creencia, bueno, por lo menos a mí me pareció interesante estudiarlo, a ver cuánto de una cosa está en la otra. Y la verdad que me costó bastante armarlo, pero descubrí que ahí había algo para decir. Creo que al final, por lo menos tengo una cantidad de páginas. Está muy creo bueno. que algo hay. No, pero inclusive
las cosas que asombran en la historia, ¿no? Por ejemplo, la gestación de comunidades cristianas y anarquistas. Sí. En ese periodo del 60, totalmente. ¿no? Eso es interesantísimo. Lo que pasa es que el comunitarismo en los años 60 es el Claro, gran tema, es el claro. gran tema, y eso viene por distintas corrientes, por los Exactamente. anarquistas, por los socialistas, el marxismo en muchos lados, comunidades de todo tipo, y dentro de ellas las comunidades católicas. Acá en Uruguay tuvieron mucha importancia, porque si te pensás en Juan Pablo Terra, Sí, Horacio claro. Terraro Sena, digo, todos los que organizaron todos estos primeros años, todos eran Los curas, los agentes los católicos, obispos, agentes del Bachino, catolicismo, Bachino, Mendiará, todos ellos. todos ellos. Todos, bueno, Saúl Irureta, Daisy Solari, todos eran agentes católicos, Claro. no gente que creía en el catolicismo. No, eran militantes. lo que llama Gramsci cuadros Sí, militantes. militantes. Bueno, tus últimas reflexiones. No, nada, quiero agradecerte mucho el espacio, agradecerte todo el tiempo que hace que nos conocemos y todo lo que he utilizado tus conocimientos, quiero decir. Gracias. Y también el trabajo de Fugban en el cuidado de su archivo, la verdad, las entrevistas que han hecho, la verdad que Fugban tiene mucho aporte para los investigadores y nada, quiero agradecerlo mucho eso en el tiempo previo, el involucramiento con esta publicación también, este espacio y bueno, y el SAIS que también nos vas a acompañar y espero que vaya más gente de Fugban a acompañar. Bueno, estamos invitando a todos aquellos y aquellas compañeras que deseen participar, yo creo que va a estar lleno Espero. de gente interesada en el tema y tratando de motivar a que sigan en esto porque es muy importante. Sí, en eso Yo, estamos comprometidos. hace poquito leía unas cuestiones de Thompson, ¿no? Cuando él dice la importancia de que los actores cuenten sobre la guerra, los que vivieron la guerra, ¿no? Y que los historiadores ya dejen de mirarla desde afuera, ¿no? Como Sí. la memoria Sí. de la gente. Y bueno, yo creo que hay que seguir rescatando esto, por supuesto que esto no va en desmedro de los historiadores, ni mucho menos, pero que sí... No, que hay pero que- trabajamos con eso los Exacto. historiadores. O sea, digamos, la historia oral es un insumo muy Fundamental. importante. Nosotros hacemos mucho, hoy hago muchas entrevistas a la gente que puedo, ¿no? Pero claro, las entrevistas que, por ejemplo, Fugban tiene disponibles, que están en su canal, de gente que, bueno, ya no nos acompaña más en esta vida, es un material riquísimo. Porque los actores cuentan, y bueno, la historia oral tiene sus problemas, digamos, también para los investigadores, pero son un material muy importante, son un gran insumo. De hecho, nosotros hemos hecho muchas entrevistas, bueno, yo hago muchas entrevistas y creo que seguiremos haciendo, para poder dejar a disposición para otros investigadores que vendrán después que nosotros, por suerte. Muy bien. Muchas gracias, Mari, por haber estado. Nosotros vamos a reafirmar algunas cositas, te agradecemos y el 6 de marzo vamos a estar Muchas allí. gracias. Bárbaro. Bueno, como decíamos hoy, los esperamos este próximo sábado a las 18:30 en punto. Aparentemente ya tenemos varias autoridades nacionales que han comprometido el estar en la conmemoración del 40 aniversario de la recolección de firmas, entre ellos la intendenta de Montevideo, que nos dijo que quería ir a saludar a Fugban. Y otros actores políticos están todos invitados a los que quieran compartir con nosotros una fecha tan importante. Porque, hablando de historia, bueno, yo creo que nadie que haya vivido eso se ha olvidado. Yo encuentro gente que me dice, yo no era cooperativista, pero junté firmas, yo no era cooperativista, pero estuve en un puesto fijo en tal club o en tal parroquia, ¿no? O en tal local. Bueno, todo eso ha sido muy importante, lo recordaremos este sábado. También ayer tuvimos un importante plenario, la sede de Fugban nos queda chica, por eso, con alegría decimos, la estamos agrandando, esperamos llegar a tener un espacio, el doble prácticamente de lo que tenemos hoy para el plenario, porque nos queda chica. El movimiento cooperativo sigue siendo abrazado por jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que están mayoritariamente en los grupos en formación y trámite, y tomando la bandera, yo siempre digo, no hay una generación mejor que otra, ¿no? Todos aportamos a la humanidad desde el momento que nos toca vivir. Nos retiramos, nos vamos hasta el próximo martes, que vendrán las compañeras del área de género, como todos los últimos martes de cada mes de Fugban, para conversar temas de interés nacional y regional para todas y todos. Nos vemos el próximo martes.